La pregunta ¿es un trabajo lo que los pastores hacen? Vamos a ver, yo lo voy a demostrar de algunos puntos de vista. No me voy a dedicar a este punto enteramente porque mi tema no es cómo demostrar que los pastores trabajan, pero sí voy a hablar brevemente de algo. ¿Ya? A ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Dice la Biblia que lo que un ministro hace es un trabajo o no? Vamos a ver, Primera de Tesalonicenses 5:12. Vamos para allá. Dice el Señor, os rogamos, hermanos, que reconozcáis, hay que reconocer, a los que ¿qué? ¿A los que qué, hermano? Trabajan entre vosotros en la iglesia y te lideran, te pastorean, te presiden en el Señor y te amonestan. ¿Cómo le llama la Biblia al trabajo de un pastor? Perdón, ¿cómo le llama la Biblia a lo que hace un pastor? Trabajo. Vamos a ver otro texto. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien, aquí la palabra anciano no, en el griego no es anciano por las canas o por los años. Aquí la palabra anciano es por la autoridad que tiene. Puede ser un joven, pero tiene autoridad para gobernar. Los ancianos que gobiernan bien, la iglesia, sean tenidos por dignos de doble honor. O sea, se respeta a un pastor, pero si mi pastor es bueno, predica, enseña, es dedicado a la obra, sean dignos, dice el Señor, de doble honor. Mayormente los que, ¿qué? Vamos pueblo, los que ¿qué? ¿En qué? En predicar y enseñar. Gloria a Dios. Ahora, el mundo piensa así. Atento, el mundo piensa así. ¿Qué? O sea que ya, porque yo, pero ¿qué? Porque yo abro mi Biblia y le digo a mi vecino, por ejemplo, Dios te ama, que ya trabajé. No, porque cualquiera puede predicar en cualquier momento, cuando puede. Pero otra cosa es gente que se dedica enteramente y su trabajo es la enseñanza de la palabra. Es como, por ejemplo, mi hijita Reina me pregunta, papá, y me hace una pregunta, 50 más 50, ¿cuánto es? Yo le respondo, bueno, 50 más 50 es 100. Pregunta, ¿soy profesor de matemática? ¿Qué? Pero si él enseña lo mismo que yo también he enseñado. Claro, es que yo le sé responder eso y ahí en ese momento le enseñé ese tema, pero el otro ha estudiado, se ha preparado y se dedica a enseñar. Ese es su rubro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, claro que cualquiera de ustedes puede predicar en el mercado, todo, pero no se dedican a eso. Ahora, alguien de repente dice, los pastores trabajan, ya le demostré que la Biblia dice que sí, Dios mismo dice que sí. Ahora, si tú no crees esto, la pregunta sería, ¿entonces Dios miente? Porque si la Biblia dice que los pastores trabajan y tú dices que no, entonces Dios miente. Entonces tú no eres ni católico, ni testigo, ni mormón, tú no eres nada porque no le crees ni a la Biblia ni a Dios. Porque la Biblia, Dios dice, hablando del trabajo de los pastores. Ahora, vamos a ver otros argumentos que usan aquellos que niegan esta verdad. Como por ejemplo, algunos dicen, no, pero ¿cómo va a ser un trabajo lo que el pastor hace? ¿Si acaso el pastor carga peso? Yo no lo veo al pastor yo llevando mezcla en un buggy. Yo no lo veo cargando bolsas de cemento. Yo no lo veo cargando sacos de piedra. Entonces no es un trabajo, varón, dice, ¿no? Ya. La pregunta sería, entonces el trabajo de un maestro, de un profesor, ¿no es trabajo? Porque yo no lo veo al profesor cargando buggies. Yo no lo veo al maestro levantando sacos de cemento. Entonces un médico no es trabajo. Porque un médico se sienta a escuchar la enfermedad y a dar el diagnóstico. Entonces no es un trabajo, porque yo no lo veo cargando piedras. Entonces, amado hermano, un abogado tampoco es trabajo. Porque para algunos hay que cargar cosas para que sea un trabajo. Entonces, cuando uno les dice eso, ellos te responden lo siguiente. No, en el caso del profesor, del médico, del abogado, ellos estudian, siervo. Ellos estudian, se queman las pestañas.
Bueno, yo te cuento de que los pastores también estudian. Te cuento que hay una carrera que se llama teología. Dura 5 años y también se escala. Empiezas como bachiller en teología, licenciado en teología y si sigues estudiando, doctor en teología. Te cuento, por ejemplo, que muchos de los pastores hemos estudiado. Ahora, yo no estoy diciendo de que hay que estudiar para ser pastor, no. Lo que yo estoy diciendo es que muchos de los pastores que tenemos el llamado de Dios, también tenemos ese amor a prepararnos, a estudiar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que si es por el estudio, ellos también han estudiado y tal vez más años que tú. Porque en el caso del estudio del pastor, siempre tiene que estar actualizándose. No es que estudió una vez y ya. Ahora, yo le hago a usted una acotación. A ti, amigo católico que me ves, yo te hago una acotación. Si un pastor no trabaja, con mucho respeto te lo digo, y seamos sinceros, tampoco el Papa trabaja. Yo no lo veo al Papa levantando sacos de cemento, llevando mezcla. El sacerdote de tu parroquia tampoco trabaja. Y lo digo con respeto, lo digo para que pienses. Entonces, otra cosa que quiero enseñarte es que no cualquiera puede ser un pastor. Mira, si a mí de repente un profesor, de repente me hace, no sé, hacemos tratos, yo puedo agarrar y irme a una universidad, estudiar 5 años para demostrar que yo puedo también ser un profesor. Pero un profesor, sin que Dios lo llame, no puede ser pastor. Hermano, mira, es fácil que un pastor haga lo que alguien hace. Entre a tu fábrica, haga lo que tú haces. Pero es difícil que alguien que no tiene el llamado haga lo que un pastor hace. Y te lo demuestro por qué. ¿Sabes por qué, hermano? Te lo demuestro por qué. Porque el trabajo del pastor es el único trabajo donde se requiere como requisito que seas ejemplo. Por ejemplo, yo he hablado de un maestro, de un médico y de un abogado. Por ejemplo, un maestro puede ser mujeriego, puede tener 2, 3 mujeres, tremendo adúltero, pero sigue enseñando en la universidad, sigue enseñando normal, con tal de que no toque una alumna, su vida privada afuera, a nadie le interesa. Tremendo mujeriegazo el profesor, pero la gente lo escucha. Un pastor no puede ser eso. La presión, el requisito que se le pide al trabajo de un pastor es más que hacer algo. Se le pide ser ejemplo. Por ejemplo, un médico puede ser divorciado, separado. Un médico puede recasarse. Él sigue atendiendo. A nadie le importa que esté divorciado de su mujer, a nadie le interesa. Es un médico, un pastor no. Si un pastor se divorcia, se vuelve a casar, se separa, no puede ser pastor. O sea, un pastor puede hacer lo que tú haces, pero bien difícil de que tú hagas lo que hace un pastor. Si comparamos trabajos, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, existe también una doble moral. De aquel que, por ejemplo, dice, no, sea como sea, para mí el trabajo de un pastor no es trabajo, pero al mismo tiempo admira a un futbolista. ¡Ay, qué tremendo! El Puma Carranza dice, el Puma Carranza, mijito, que sea un pumita también. ¡Ay, no, el Puma Carranza es bravo! ¿Ah? No, sí. Pero ¿por qué no le dice al Puma Carranza bagazo? Porque para detrás de una pelota. No, pero él también se prepara, también un pastor, te lo acabo de mostrar. No, pero es que él, ¿qué? Espuma. Es la doble moral. Que el mundo a lo que le gusta apaña, pero insulta lo que no le agrada. Dice, Héctor Lavoe, al cantante. Héctor Lavoe, qué tremendo. ¿Tremendo qué? Tremendo drogo. Claro. Se suicidó, tirándose no sé de cuántos pisos. ¿Ese es un ejemplo para tus hijos? No me interesa, lo importante es que su música trasciende. Pero yo no lo veo a Héctor Lavoe cargando buggies de cemento.
no lo veo cargando piedras. No, pero es un trabajo, la doble moral. ¿Se acuerda el Puma Carranza? Lo descubrieron con una mujer y la otra vino y le pegó. ¿Se acuerda usted que paraba viendo eso? ¿Se acuerda? A nadie le importa que el Puma Carranza era un pisadazo y aparte un mujeriego. A nadie le importa. No, con tal que ruja, con tal que ruja. Ese es su trabajo, dice, con tal de que mueva bien la pelota. Ah, pero el pastor, él aconseja a gente, matrimonios se restauran, familias se unen, jóvenes drogadictos, alcohólicos, jóvenes ladrones, ahora son siervos de Dios, se levantan comunidades de gente respetuosa, de gente que cumple las leyes, de gente que su vida cambia, pero lo que él hace no es trabajo. ¿Qué así es? La doble moral. ¿En qué consiste el trabajo de un pastor? El trabajo de un pastor consiste en enseñar la palabra de Dios. Así como tu profesor de religión. Él se dedica a enseñar ¿qué? Religión. Tu pastor se dedica a enseñar la palabra de Dios. Compara la palabra de Dios con la religión. Un pastor no enseña religión, enseña la palabra de Dios. ¿Qué más hace un pastor? Un pastor da consejería pastoral. Así como un psicólogo, cuando vas y el psicólogo te escucha. Claro, porque así como vas, te escuchó y te fuiste. Pero bien difícil, yo, hermano, algún casito por ahí, yo no he escuchado gente que diga, yo era un borracho, yo era un asesino, yo era un marca, yo era un narcotraficante, yo era un drogadicto, yo era un adúltero, hasta que fui al psicólogo y él me dijo un consejito, me puso un cuadro, me puso un rombo, ¿qué ves aquí? ¿Qué ves aquí? Y desde ese día, yo cambié. Yo no he escuchado eso. Mas tú anda a hablar con un ministro, él te suelta la palabra, ora por ti y mira los cientos de testimonios de familias, matrimonios, jóvenes, sociedades cambiadas, barrios cambiados por el poder de Dios. Un pastor da consejería pastoral, como tu psicólogo, que también te aconseja y te escucha, como tu psiquiatra, con la única diferencia que el psiquiatra te cobra para oírte. El pastor lo hace gratis. Y segundo, no te pepea. Porque todo lo que el psiquiatra hace, tómate una pepadín. Tómate un pepón de doble, no sé qué cosa. Y todo, pregúntele a gente que dio el psiquiatra, todo es pastilla para doparte. Un pastor no hace eso. Ahora, yo no estoy hablando mal de psicólogo, ni de psiquiatra. Lo que digo es que un pastor hace lo mismo con mayores resultados, pero la sociedad dice, no trabaja. ¿Qué más hace un pastor? Seamos sinceros, un pastor, aunque sea Dios el que dirija la iglesia, pero lo hace a través de una cabeza. Un pastor dirige una iglesia, como lo hace un gerente en una empresa, como lo hace, por ejemplo, el director en un colegio. ¿Quién puede decirle en un colegio al director, oiga, director, cárguese un buggy de cemento, trabaje? ¿Quién? Es el director. Aunque no cargue bolsa de cemento, ¿qué está haciendo él? Está dirigiendo. ¿Quién puede decirle a un gerente? Oh, el gerente, bien vago eres, ¿no? Todas las decisiones pasan por él. En algunos la presión es muscular, en otros la presión es mental. Es otro tipo de trabajo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿O usted ha visto al presidente de la República levantando buggies? Pero la presión es fuerte. Toda decisión pasa por él. ¿Qué más dice la Biblia que hace un pastor? Un pastor, aunque usted no lo crea, es un administrador. ¿Qué administra? Las cosas de la iglesia, las cosas de Dios, las cosas materiales. Ya acá pongan esto por allá, compren tantas sillas, el pago que sea tanto, muy bien. Tal día va a haber ayuno, consejería. ¿Quién consejería? Tal día, a tal hora, tal hermanos por allá. Todo lo organiza. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Tito 1:7. Vamos para allá. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Tito 1:7 dice: porque es necesario que el obispo, el pastor, sea irreprensible. Dígame, ¿qué trabajo le piden como requisito esto? Futbolista,
cantante, esos. Pero la gente los admira. ¿Sí o no? Pero al pastor se le pide, no solamente dedícate a las cosas de Dios, sino tienes que ser irreprensible. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como administrador de Dios. ¿Está viendo? Pastor administra. Entonces, amados hermanos, un pastor es un, ¿qué más es un pastor? Es un formador de líderes. Un formador de líderes, un profesor de la palabra de Dios, un administrador de la iglesia del Señor, un conferencista. Aunque usted no lo cree, hermano, un pastor es un conferencista. ¿Por qué? En mi caso, por ejemplo, yo he ido, hermano, a enseñar a universidades, a colegios, a varios lugares, hermano, a enseñar la palabra. Y eso es lo que hace un conferencista. Y sin cobrar. Sin cobrar. Nunca he cobrado por salir y hacer esto. Un pastor es un consejero y lo principal es luz en una sociedad llena de tinieblas. Entonces, hermanos, quien diga que el pastor no trabaja, yo creo que debe de cambiar su mentalidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios.